Antes de que lleguemos a un punto donde toda nuestra economía, todas nuestras actividades productivas dependan de la inteligencia artificial, porque sabemos que vamos a llegar a ese punto, Fer, ¿no? Como otras tecnologías del pasado, pero con estos grandes modelos de inteligencia artificial, porque en algún punto vamos a depender de la inteligencia artificial para nuestras actividades diarias, de trabajo, de todo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Donde si no empezamos a velar por esa soberanía, esa autonomía o esa independencia, pues vamos a ponernos en una muy mala posición a futuro. Los grandes jugadores de la IA como OpenAI, como Google, como Anthropic, pues son riesgos nacionales porque son corporaciones que controlan los algoritmos, diseñan los algoritmos y definen el comportamiento de los mismos a partir de ese tema. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Tecnosapiens, el podcast donde la IA se da de la mano con los negocios. Y como siempre, estoy con mi gran amigo Jorge Sauri desde Mérida, maestro, emprendedor y muchísimas cosas más, Jorge. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Pues amigos, bienvenidos a otro episodio. Estoy aquí con Fernando Santa Cruz, consultor de inteligencia artificial y así como yo, entusiasta de todo de este campo de las ciencias computacionales que está pues moviendo al mundo ahora sí. Bien, bien, Fer. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, la verdad es que ha sido un inicio de año muy, muy movido, Jorge, con muchas cosas del tema político, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato, pero también con muchas noticias de temas de inteligencia artificial que en otros episodios hemos platicado, pero hoy nos tiene bastante entusiasmados un tema que vamos a platicar en este contexto que se está viviendo de lo que le llaman la soberanía digital o la soberanía en inteligencia artificial, es decir, qué tan independientes somos como país o como región de otras grandes potencias. Y pues es un poco lo que vamos a estar platicando el día de hoy, Jorge. Tal como ves el tema. Sí, Fer, bueno, en el tema de la soberanía tecnológica, digital, yo creo que es importante tal vez recordar, ¿no? Lo que ha pasado antes en la historia. Y sí creo que es importante que cada país vaya como, pues, teniendo sus esfuerzos en desarrollo de su propia tecnología para no depender de un país nada más, ¿no? O de una hegemonía. Digo, ya ves que ahorita están los chinos, están los americanos, pero sí creo que si no queremos quedarnos atrás, hablando de Latinoamérica, de otros países, va a ser importante seguir invirtiendo en capital humano, en desarrollo de tecnología propia. Tal vez para darle más contexto, Jorge, tal vez platicar un poco a qué se refiere cuando decimos soberanía en la inteligencia artificial o soberanía digital. No sé si nos puedes dar un poco de contexto y también ver por qué es importante, por qué es importante. Bueno, la soberanía digital o en inteligencia artificial, vamos a llamarle así, yo creo que se refiere a pues esta independencia o esta capacidad de autónoma, digamos, o de ser autosuficiente en temas de inteligencia artificial. Es decir, en vez de estar consumiendo estos, por ejemplo, estos grandes modelos de inteligencia artificial de Estados Unidos o de China, antes de que lleguemos a un punto donde toda nuestra economía, todas nuestras actividades productivas dependan de la inteligencia artificial, porque sabemos o creemos nosotros al menos que vamos a llegar a ese punto, Fer, como otras tecnologías del pasado, no sé, la telefonía, por ejemplo, o la electricidad incluso. Claro. Entonces, imagínate que, no sé, en temas de electricidad, pues dependiéramos de otro país a 100%, ¿no? Y que si ese país decidiera dejarte de vender o no lo sé, o subirte el precio del suministro, pues no tuvieras energía eléctrica, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pero con estos grandes modelos de inteligencia artificial, porque en algún punto vamos a depender de la inteligencia artificial para nuestras actividades diarias de trabajo,
de todo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Donde si no empezamos a velar por esa soberanía, esa autonomía o esa independencia, pues vamos a ponernos en una muy mala posición a futuro. Sí, yo creo que complementando este tema que mencionas de la relevancia, uno es, dado a que actualmente hay un dominio geopolítico de mucho de lo que se produce en inteligencia artificial. Hay un estudio del Stanford AI del año pasado que habla que pues, el 80% de la producción e investigación y modelos están concentrados en Estados Unidos y China. Y dado que esta alta concentración nos pone en vulnerabilidad, porque como decía, si al día de mañana quieren vender los servicios más caros, pues nos ponemos en una situación muy vulnerable y lo estamos viendo ahorita con todo el tema de los aranceles. Si un día simplemente dicen no te voy a vender o nada más te voy a dar modelos que ya no te permiten seguir siendo competitivo, pues nos pone en una gran dependencia, no nada más a nivel país, sino también de las grandes corporaciones, ¿no? Estamos hablando de los grandes jugadores de la IA como OpenAI, como Google, como Anthropic, y también ya llevado a temas, pues son riesgos nacionales porque son corporaciones que controlan los algoritmos, diseñan los algoritmos y definen el comportamiento de los mismos a partir de ese tema. Entonces, creo que de manera ahorita muy temprana a veces no lo vemos porque todavía no es un hecho, sino es algo que está sucediendo poco a poco. Y también vemos que no va a ser como que de la noche a la mañana que un día despertemos y ya todo está, sino va a ser un tema gradual, ¿no? En este tema, Jorge, a nivel de país, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿qué esfuerzos ubicas que se están haciendo? ¿En dónde estamos ahorita en este juego? Y tal vez que podamos entrar un tema a los factores claves que tendríamos que considerar para poder tener una soberanía en inteligencia artificial, porque sí a veces acapara mucho el tema de los modelos, pero no es el único tema. Llegar a los modelos Claro. es una cosa, pero hay otras que creo que vale la pena. ¿Dónde estamos parados desde tu óptica en el caso de México? Bueno, nosotros pues no estamos definitivamente en el desarrollo de la tecnología. Estamos más como del lado de, desde el impacto de la tecnología, ¿no? O sea, como empezando ya a ver iniciativas en los sectores públicos, privados, académico incluso, como por ejemplo la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la ANIA, que tiene una iniciativa, ¿no? que busca pues, reconocer y fortalecer un ecosistema de inteligencia artificial en México. Se trata el tema, por ejemplo, de la regulación de los modelos, de la inteligencia artificial. Presentaron en mayo del año pasado una propuesta de agenda nacional de inteligencia artificial para México, que busca como establecer un marco regulatorio, ¿no? para integrar la inteligencia artificial en la industria mexicana, en la sociedad mexicana. Y bueno, en fin, han sido más como estos esfuerzos, iniciativas que desde 2020 más o menos se han empezado a platicar, que si el Congreso, ¿no? Hay propuestas, ¿no? para implementar esto como en servicios públicos y también académico, pues obviamente en el académico, pues sí, o sea, de carreras y divulgación, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial, pero pues no tenemos o no estamos involucrados en la parte de creación, ¿no? de esta tecnología. Lo cual, pues digo, la primera parte está bien, creo que es importante, ¿no? Porque pues o sea, es una ola que nos va a impactar como sociedad. Pero yo sí considero que es importante la parte de creación de tecnología, ¿no? Digo, ya sabemos que ahorita es muy costoso, ¿no? O sea, lo que hemos visto, pero como hemos dicho en este podcast, pues eso va a tender como a la baja, como en el pasado, como habíamos dicho, ¿no? Cuando IBM montaba sus cuartos enormes de computadoras gigantes con sus cintas magnéticas. Y bueno, ¿quiénes tenían esos cuartos de cómputo? Pues solamente empresas gigantes o empresas muy grandes, ¿no? Entonces, pero
ya sabemos, o nuestra inferencia es que eso va a tender a reducirse en costo, pues la tecnología se va a mejorar, se va a optimizar, va a ser más eficiente y más barata, ¿no? Esa es la tendencia que siempre ha habido históricamente. Y creo que sí es importante empezar a ver eso, estar un poquito aunque sea, no sea la de punta, no seamos Estados Unidos y no se tengan los billones de dólares que ellos invierten, pero sí creo que es importante empezar a ver por nuestra soberanía, ¿no? Digital o en inteligencia artificial. Claro, creo que siempre hemos tenido el reto y esta vez no va a ser la excepción de dejar de ser exclusivamente consumidores. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, México junto con la región, o sea, Latinoamérica es un gran consumidor de redes sociales, pero salvo algunas startups por ahí que en Brasil y demás que pudieran haber tenido parte de este pastel, esas redes sociales en realidad son extranjeras con algoritmos extranjeros, recopilando información fuera de sus países, que ellos deciden cómo se utilizan y cómo se implementan. Entonces creo que uno de los retos, Jorge, no sé cómo lo veas, es cambiar el paradigma de ser solamente consumidores de tecnología, porque nos pone en un estado vulnerable lo que pueda pasar en temas geopolíticos y decidan qué sí nos quieren dar, qué no nos quieren dar, y poder empezar a tomar más rienda de nuestro futuro tecnológico, ¿no? Hay algunas iniciativas, o mejor dicho, hay algunos temas que son fundamentales en cuestiones de temas de inteligencia artificial, como la energía, el diseño de chips y la inversión para el desarrollo de estos modelos, que con la salida de DeepSeek nos hemos dado cuenta que es posible entrenar modelos a costos mucho más razonables que los cientos de millones de dólares que se han invertido en las empresas como OpenAI. Es decir, no es el único camino la inversión o la fuerza bruta en estos temas. Entonces, la reflexión es básicamente tomar agencia de temas fundamentales que tienen que ver con energía, que va a ser súper relevante, diseño de procesadores, que en ese tema México está bastante bien posicionado, dadas las coyunturas geopolíticas en Asia y particularmente Taiwán, está con una inversión sumamente importante en cuestiones de instalar una planta de manufactura de chips avanzados en México, en el área de Jalisco, que va a ser la fábrica más grande después de la infraestructura que tienen en Asia, en Taiwán, ¿no? Para estar pegado y poder seguir sirviendo al mercado americano. Pero pues así como están llegando empresas de alta tecnología, Jorge, que permitan manufactura de chips avanzados, también hay en este inicio de gobierno iniciativas de empezar a crear centros de diseño, porque pues sí, definitivamente hay una manufactura en el área de Jalisco de empresas como HP e Intel que tienen centros ahí, pero no se hace diseño. Pero están empezando a haber algunas iniciativas de empezar a fortalecer el talento para diseñar chips que pudieran ser chips especializados. Y creo que no nada más quedarnos en los chips, sino aprovechar todos los movimientos open source que existen para tomarlos como base, para desarrollar nuestros propios modelos o hacer versiones especializadas para la región que tengan el contexto cultural, de negocios y de idioma, porque casi todo está hecho en inglés y el modelo lo traduce al español, pero no están entrenados con datos culturales o datos demográficos del país, ¿no? Entonces, aprovechar lo que ya se ha avanzado y que se ha puesto a disposición de la comunidad open source para construir en ese tema. Pero aquí te pongo una pregunta, Jorge. ¿Cómo impulsar a los chicos que están en las universidades, a los investigadores y demás, a tomar un rol mucho más activo y no quedarse en, pues sí uso el ChatGPT, sí uso acá el DeepSeek, pero muy pocos de ellos se meten a decir, pues vamos a hacer el ChatGPT mexicano o el DeepSeek mexicano, partiendo del conocimiento que ya existe? ¿Cómo promover, pasar a ser creadores o co-creadores y no solamente consumidores? ¿Qué hace falta en las universidades para que esto
suceda y nazca este interés de crear y no solamente consumir? Bueno, pues yo creo que lo mismo que los 80s, 90s, más o menos, 80s yo creo, cuando surgieron las carreras pues de ciencias computacionales o ingenierías en sistemas, ¿no? Informática, ¿no? Que empezaron a proliferar en esas décadas del siglo pasado, justamente por en ese entonces, creciente demanda, ¿no? De lo que se veía venir, ¿no? De la informática, de las tecnologías de información que en ese momento eran incipientes y eran algo que se veía así como borroso en el horizonte. Te estoy hablando de esto de que te digo cuando habían estos pues data centers, digamos, centros de cómputo donde estaban esas maquinotas, ¿no? Que hoy son menos poderosas que una calculadora, que de las que usamos, ¿no? O de nuestro teléfono, pero que para ese entonces lees o preguntas o a la gente de esa generación, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Que no habían muchos especialistas, ¿no? De hecho, aquí en Yucatán, por ejemplo, yo recuerdo un caso de Cordemex, por ejemplo, que en ese entonces, en los 80s me parece, así llevaban su contabilidad, ¿no? Y un tío mío que trabaja ahí, o trabajó ahí, perdón, me contaba pues que eran cuartos de equipos así enormes con cintas magnéticas, tarjetas perforadas, ¿no? Y la realidad es que no existían especialistas, traían de otros lados a alguien que supiera pues programarlas. Entonces luego surge las carreras y así, ¿no? Las carreras de lo que hoy conocemos. Entonces yo creo que de la misma manera pues se va a empezar, o sea, tendré que empezar como a pensar en esta rama de la ciencia, o sea, ya no tanto como integrada como una materia opcional dentro de las ciencias computacionales o de la informática o ingeniería de software, ¿no? Que ahora así está, ¿no? Es como una optativa o es algo, una materia que ves y ya pues formalizar esas carreras más orientadas a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial, ¿no? Como desde la base, no como una maestría, sino ya como a lo mejor una ingeniería en inteligencia artificial, algo así. Y pues yo creo que ese es el camino natural que debería seguir, o sea, para que exista más gente joven interesada en construir en un futuro esa tecnología, que tenga los conocimientos suficientes, las bases necesarias, no nada más utilicen DeepSeek, como dices, porque si no, pues no. Que ese creo que va a ser el mal de esta generación que viene, o el mal de nuestros tiempos, el mal del copy-paste, de lo que saquen estos modelos, ¿no? Eso va a ser un problema, porque eso nos mete el pie a la hora de tener gente pensante, de gente que pueda crear tecnología, que sea disruptiva, o sea, que trate de innovar, y no nada más utilice estos modelos para hacer copy-paste de cosas, o sea, que lo utilicen correctamente, vaya. Claro. ¿Tú crees que la limitación al acceso a esta tecnología también es un aliciente que para el desarrollo o a partir de la necesidad? No sé, escuchamos el caso de DeepSeek, ¿no? Que parte de la manera en la que lograron hacerlo más eficiente eran por las mismas restricciones de importación de chips avanzados. Entonces, se pusieron a pensar a partir de la necesidad de diseñarlo de una manera más eficiente y sacaron a partir de la necesidad un modelo competitivo que consume muchos menos recursos, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver con la necesidad para crear cosas disruptivas, Jorge? Colaborar tal vez con otros países para de manera coordinada hacer esfuerzos en diseño de chips, en cuestiones de energía, que son fundamentales, que cada vez van a ser más relevantes. Por ejemplo, tener centros de datos nacionales, repositorios y data para entrenamiento nacional o regional. ¿Qué tanto la necesidad nos puede ayudar? Y lo segundo es cómo colaborar con otros países que también están en esta carrera de no depender o salirse un poco de la órbita Estados Unidos-China. Uh-huh. Sí, pues bueno, de entrada creo que sí influye lo de las limitaciones. Sí creo que son más como de hardware, o sea, como las limitaciones en cuanto al cómputo es lo que creo que ayuda. No las limitaciones intelectuales, porque esas son las que necesitamos, ¿no? Claro. Necesitamos gente que tenga ese entusiasmo por investigar, por aprender, por buscar, experimentar, ¿no? Pues con pocos recursos, o sea, con los recursos de cómputo que tenga su universidad o su centro de investigación o su escuela o él mismo. Creo que eso es lo que podría
ser un aliciente, podría ser un factor, ¿no?, de disrupción. Auxiliados con la IA, con la IA que sí ya todos estamos consumiendo, pero pues utilizada correctamente, ¿no? Como para investigar, obtener más contexto, más información, de otros investigadores, ¿no? Porque hoy por hoy creo que sí, al menos yo la utilizo así, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Usar el Deep Research, esas cosas son una joya porque te permiten tener acceso a cosas del estado del arte de una manera muy vasta, inmediata, ¿no? Algo que en el pasado o hace un par de décadas o un par de años para un investigador de lo que sea era bien difícil, era muy difícil. Y lo otro, pues creo que la manera es justamente, ¿no? Que las universidades y todo o sea, que el ecosistema se empiece a cuajar, ¿no? Para que haya ese intercambio de conocimiento. Pues creo que esa manera tradicional creo que es la que va a funcionar, ¿no? Como funciona en otras áreas del conocimiento y de las ciencias. A nivel políticos, para ir cerrando el episodio, Jorge, ¿qué recomendación harías a los que están en en posiciones de toma de decisión? ¿Qué recomendación harías a los políticos para diseñar política pública que nos permita alcanzar esa soberanía digital de la que estamos platicando? Híjole, no sé, fíjate, o sea, digo, no soy experto en política pública, pero mi intuición me diría que tratar de poner el tema sobre la mesa, o sea, de informarse, de saber, güey, creo que eso sí ya está sucediendo, ya hay mucha gente metida ahí interesada. Hasta hace poco no era tan así, ¿no? Nosotros mismos participamos en algún evento, ¿no? Y vimos que había mucha desinformación. Hoy veo que ya hay más información y pues yo creo que es ponerlo sobre la mesa y pues platicar, ¿no? Poner a discusión de qué se necesita del sector privado, del mismo Estado, por qué es importante, ¿no? Qué nos va a impactar, cómo nos va a impactar. Creo que en estos momentos, no lo sé, a menos que alguien tenga una mejor opinión, ¿no? Alguien más versado en el tema tuviera una mejor opinión, yo creo que es dialogar y ponerlo sobre la mesa y pues hacer un panel de expertos, no lo sé, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de ese tema? Yo creo que primero tenemos que considerar lo importante versus lo urgente, sentar bases sólidas. Muchos temas se ha hablado de que México es un país sobrediagnosticado, siempre tenemos comités y expertos y paneles y documentos y muy poca acción, ¿no? Entonces, cuando comento el tema de poner primero lo importante versus lo urgente, es darnos cuenta hacia dónde están avanzando estos temas y el cambio tan relevante al que estamos transitando a un punto similar a lo que fue la energía eléctrica en su momento y no quedarnos afuera, ¿no? Lo segundo es explorar todo el movimiento que existe porque hay muchísimo conocimiento y muchísimas herramientas y tecnologías que se están ahorita poniendo a disposición del que las desee utilizar y tomarlas como una base, como punto de partida para la construcción. Y como tercera recomendación, Jorge, tal vez explorar temas más como la descentralización. En algún momento se habló de blockchain, que es una de las características fundamentales de la tecnología, que es el tema de descentralización. Yo creo que en temas de cómputo, la descentralización va a ser muy importante para procesar o llegar a capacidades que tal vez a partir de que el cómputo o los cálculos se puedan pulverizar en diferentes procesadores, servidores, regiones y que entre muchos pequeños servidores puedan realizar grandes tareas, creo que es una manera tal vez de abordar el tema de no tener que poner cientos o miles de millones de dólares en grandes centros de datos, que tal vez eso nos limita como región o como país, pero explorando tecnologías descentralizadas. Imagínate que nuestras computadoras, nuestros celulares, pequeños centros de datos universitarios o institucionales puedan sumarse para procesar de manera eficiente, aprovechando los modelos más eficientes,
grandes algoritmos y subirnos a eso, ¿no? No quedarnos en esa ola de solamente consumir, sino también de producir, ¿no? Exacto. Bueno, pues no sé si te gustaría cerrar con alguna idea final antes ya de despedirnos, no sin antes agradecerle a Gilmer Santana en la producción, a Eli Collie, que también está en la producción. Y pues bueno, Jorge, un último comentario antes de irnos. No, nada, pues eso que dijiste se me hace muy acertado, ¿no? Me imaginé así como imagínate la IA distribuida, ¿no? Entre todo el país, así como si fuéramos, como Enya, ¿no? En Avatar, así como con la IA, ¿no? Con el super cerebro, ¿no? Que conecta todo y así, pero con IA. Pero bueno, ahí es donde viene la innovación, Fer, justamente de esas limitaciones, ¿no? Y por allá alguien saldrá, ¿no? Que diga, oigan, pues ya descubrí cómo podemos hacer esto, ¿no? Yo creo que así. acá lo podemos decir, Jorge, que aquí escuchaban el término de IA distribuida, que suena muy interesante como concepto, que valdría creo que la pena explorarlo. Como dices, yo creo que sumando pequeñas capacidades a nivel individual e institucional, se pueden construir cosas muy interesantes. Exactamente. Muy bien, pues nos despedimos, no sin antes agradecerles y pues invitarlos a que se suscriban, compartan, nos dejen sus comentarios. Queremos saber qué tipo de temas les interesa que abordemos, qué tipo de herramientas les gustaría explorar. Y pues sin más, despedirnos, Jorge, y agradecerte como siempre. Gracias, Fer, gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.